Bien, pues buenos días amigos. Shabbat Shalom a todos los que nos acompañan. Gracias por su compañía. Es lo más delicioso del Shabbat, la reunión de los hermanos, aunque sea de manera virtual y algunos en persona. Pero bueno, eso es lo más delicioso. Hoy nos toca el estudio del capítulo 27 de Génesis, en el estudio verso por verso de estudiantes de la Biblia. Vamos a continuar con el desenlace de los hermanos de Esaú y de Jacob. Y bueno, vamos a meditar un poquito, vamos a ver qué entendimiento el día de hoy nos regala el Señor acerca de su palabra. Recordemos que finalmente nosotros dependemos de Él, nosotros dependemos en todo, incluso, por supuesto, en la comprensión de la palabra de Dios. Dependemos de su Espíritu. La comprensión que se anhela en aras del conocimiento y de la sabiduría propia, por méritos propios, está muy limitada, muy limitada. Y la sabiduría que viene de Él, del Eterno, pues nos sorprende en gran manera. Así es de que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos acompañe en este tiempo de estudio y meditación de su palabra, por favor. Vamos a ver. Bendito Rey, gracias te damos, Papito, por este Shabbat que estamos teniendo, Señor, en reposo delante de ti, confiados en que tu Santo Espíritu, Señor, nos está guiando, nos está enseñando. Gracias porque abres nuestros ojos a tu palabra, Señor, abres nuestro entendimiento. Te pido, Padre Eterno, que te quedes con nosotros, que nos sigas guiando, que permitas que podamos entender las maravillas de tu Torah. Que seamos como Jacob, que seamos astutos, Señor, para luchar por la bendición que corresponde al pueblo de Israel. Te bendecimos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Bien, pues en este capítulo vamos a profundizar un poco más en el tema de la primogenitura, que esto tiene que ver con la bendición, una bendición muy especial. Sabemos que los padres bendicen a los hijos, pero el tema de la bendición por la primogenitura tiene que ver con con una bendición que tiene que contar con el soporte, con el sustento, con la confirmación de Dios. ¿Por qué? Porque efectivamente en quien recibe esta bendición de primogenitura descansa toda la responsabilidad espiritual de la familia. Y eso a nivel micro, hablando de una familia, pero a nivel macro, en origen descansó en Israel. Es decir, Israel, cuando recordemos la expresión de Dios cuando le ordena a Moisés que vaya a Egipto y que le diga a Faraón que deje ir a mi hijo, a mi primogénito, dice el Señor. Entonces, tenemos que entender este tema de la primogenitura y esta lucha por la primogenitura en ambos contextos, es decir, a nivel familiar, a nivel micro y a nivel macro, a nivel de pueblo, respecto a las naciones de todo el mundo. Y ese fue el propósito. La liberación de Israel de Egipto, de su esclavitud, tuvo el propósito fundamental, no que fueran los levitas los únicos destinados para la enseñanza de la Torá. Eso ya fue establecido a través de la ley por causa de que finalmente Israel, una vez que salió de Egipto, a pesar del favor que recibió del Eterno, pues no mostró, no dio el ancho la nación de Israel. Pecó y peor aún, fue rebelde, incluso a llegar al grado tal de la idolatría
una vez liberado de la idolatría, libres, caen otra vez en la idolatría, en el tema del becerro de oro. Entonces, a raíz de esta situación, de esta circunstancia que que Israel no iba a estar listo aún para llevar a cabo esta gran misión de ser primogénito entre las naciones, el primogénito de Dios, para que llevara esta bendición, esta gran responsabilidad de la bendición, la carga espiritual de la responsabilidad de darle bendición y enseñanza a través de la Torah a las naciones del mundo, es como el Señor entonces designa a la tribu de Leví y a los sacerdotes, a la descendencia de Aarón, para que en su caso fueran ellos los designados en el templo, etcétera. Y bueno, ya. Pero bueno, en origen es esto. De manera que algo en una especie de analogía, pero a la inversa, a nivel micro, es Esaú quien en un momento, habiendo sido el primogénito, y de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Torah, quien abre matriz es el primogénito, y quien debería en un momento de cargar con esta responsabilidad, pasa lo mismo que sucedió con Israel. Sucedió que desprecia esta primogenitura. Desprecia la primogenitura, y lo que sucede es que viene Jacob, lucha por esa primogenitura, y es algo con lo cual tiene que luchar, porque de entrada no era para él, no era para Jacob. Y vamos a ver en este estudio las implicaciones de su nombre, del nombre de Jacob, y hay que tener mucho cuidado, mucha sutileza en este sentido para entender correctamente el nombre de Jacob, porque normalmente se deja la intención, no intención, sino que se deja la impresión de que es el engañador, pero en un sentido negativo. Y vamos a ver que de acuerdo al el concepto hebreo, el nombre de Jacob, en realidad la suplantación tiene dos aspectos en sentido general, pero la suplantación en este caso, en el caso de Jacob, tiene un sentido positivo. Y es así como en un momento dado tú puedes entender esta suplantación para ti a nivel personal, si consideras que esta primogenitura tú la anhelas. Y es así como entonces vemos que en los patriarcas y los descendientes, los hijos, no necesariamente el primero, el que abre matriz, es quien carga con la responsabilidad espiritual de toda la familia. Vamos a ver que incluso son los menores. Bueno, vamos desde el versículo 1. Ahí acompáñenme a sus Biblias, por favor. Desde el versículo 1 del capítulo 27 de Génesis. Y se aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo a traerme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. De acuerdo a los registros, a los comentarios, todavía cuando hace esto, cuando dice esto Isaac, pasan muchos años aún todavía, pasaron muchos años todavía para que muriera. Así es de que, sin embargo, él previendo esta situación, porque ya no tenía vista, está pensando en bendecir a su primogénito. Entonces aquí esta bendición, cuando dice antes de que yo, para que yo te bendiga antes de que yo muera, es una referencia a la bendición especial de la primogenitura. No es cualquier bendición. Desde aquí vamos a ver cómo es que Isaac está contemplando, a pesar de los antecedentes, y eso es muy importante, a pesar del antecedente del rechazo a la primogenitura que tuvo Esaú.
Recordemos que en los capítulos anteriores vimos cómo es que por un plato de lentejas, por el guisado rojo que le gustaba tanto, que preparó Jacob, le cambió la primogenitura. Y vimos todas las implicaciones en aquel estudio, todas las implicaciones de rechazar la bendición espiritual por un beneficio material, por una satisfacción material del momento. Entonces, esto fue lo que sucedió y esto nos dejó ver muy claramente cuál era el contexto de la vida en general de Esaú, sus preferencias. Sin embargo, a pesar de esto, vemos que Isaac estaba con la misma idea, con esta idea de bendecir a que ya había rechazado la primogenitura. La pregunta es si realmente Esaú estaba entendiendo la magnitud de la gran responsabilidad que iba a adquirir, si es que lo bendecían a él con esta primogenitura. Y es obvio que no. ¿Por qué? Porque en el capítulo anterior vimos cómo es que Esaú se casó con mujeres hititas que le hicieron la vida de cuadros a sus papás, a Isaac y a Rebeca. Entonces les causaron mucho pesar. Y eso habla muy claramente de que, desde luego, había en el caso de Isaac algo más, algo que estaba ignorando quizás, pero vamos a ver que realmente tiene que ver también con un aspecto espiritual. Dice versículo 5, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que habla con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado, para que yo coma y te bendiga en presencia del Señor antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Aquí Rebeca va a actuar, es decir, ella ya tenía el antecedente. Recordemos que ya tenía un antecedente en relación a una bendición especial, cuando ella aún estaba embarazada. La preocupación de Rebeca para que fuese Jacob y no Esaú el que recibía la bendición de Isaac, la vemos en los versículos 34 y 35 del capítulo 26 de Génesis, ya que se describe que Esaú se unió en matrimonio a mujeres hititas. A eso a ti te da el panorama general de la vida de Esaú, el tipo de vida que llevaba. Era un cazador, además. Entonces esto que hizo Esaú, en unirse matrimonio con este tipo de mujeres, pues bueno, le causó amargura a Jacob y a Rebeca. Por esto vemos que Rebeca le confiesa a Isaac su anhelo de que Jacob no se fuera a casar con mujeres de ese tipo, como lo hizo Esaú. ¿Por qué? Porque estaba incluso a punto de rechazar su propia vida. ¿Para qué quiero la vida? Dice Rebeca, si fuese así. Entonces, obviamente que ellos sabían que eran totalmente diferentes. Y ahorita vamos a ver las implicaciones. En el contexto del capítulo 27 de Génesis, el hecho de que Isaac tuviera impedimento para ver podría entonces significar, de acuerdo a todo este contexto, que en realidad tuviera también una ceguera espiritual. O sea, tú no puedes mantenerte con insensibilidad espiritual en el camino de tu fe. Es imposible. No debe ser así, porque de otra manera te estancas. Lo que está sucediendo, regresemos un poquito a lo que comentamos al principio, lo que sucedió con Israel cuando salió de Egipto, que caen en el error del becerro de oro, tiene que ver con una insensibilidad espiritual. Ellos no se dieron cuenta que cada una de las 10 plagas en Egipto fue una gran lección de Dios, no solamente para Egipto, para el pueblo para Faraón, sino para el propio pueblo, para testimonio al pueblo de lo que no debían hacer, de que el Señor estaba llevando a cabo un juicio en contra de cada uno de los principales, de los más importantes deidades de Egipto. ¿Y cuál era la lección? No caigas en ese error. No hagas lo mismo que ellos hicieron, porque de esa manera no me vas a adorar a mí. Y el problema
Y cuando Israel no entendió esto, esto implica una insensibilidad, una ceguera espiritual. Esto puede suceder hoy en día también con las personas. Y en esto debemos tener mucho cuidado. Porque ¿qué es lo que te impide a ti, o qué es lo que te podría impedir tener una sensibilidad espiritual adecuada o ir avanzando en la sensibilidad espiritual? No es de que vivas en la sensación o en los sentimientos, no hay que confundir, son cosas muy distintas, muy, muy distintas. Tú tienes que aprender a diferenciar el sentimentalismo o la sensación, la emoción, ¿sí?, de los aspectos espirituales. Entonces, cuando tú vas adquiriendo poco a poquito, aunque sea un poquito de madurez, tú ya vas a comenzar a entender la diferencia entre una y otra cosa. Y eso es fundamental en nuestra vida como creyentes. Porque tu vida de fe no solamente va a descansar en el conocimiento acá. De otra manera no vas a avanzar en tu fe. Puedes conocer muchísimas cosas, puedes hablar el hebreo, puedes hablar muchos idiomas, puede ser que seas una persona muy inteligente, pero eso no te va a dar la madurez en tu fe. Tienes que preocuparte en gran manera, incluso mayormente, en adquirir la sensibilidad espiritual. Esto es toral para cualquier creyente. Entonces, esa capacidad que Dios te da, porque también es un don que Dios entrega, no es tampoco cosa de ti solamente, es un atributo tuyo, no, sino que tú lo tienes que anhelar y el Señor te lo da, por supuesto que te lo da, porque es algo bueno. Pero esto te va a hacer entender y comprender las Escrituras de una forma diferente, más profunda. Y vas a empezar a entender cosas que antes no entendías. Y las vas a ver tan claras que dices tú, vas a decir, ¿cómo es que yo nunca había visto esto? O no me había dado cuenta de aquello. Pero bueno, eso también implica una gran responsabilidad. Es decir, estamos hablando de la primogenitura. La primogenitura implica una gran responsabilidad espiritual. Si tú eres Israel, estás llamado a cargar con esta primogenitura a nivel macro como pueblo, te estás adhiriendo en la restauración del Israel que está haciendo Dios, en la restauración de un Israel que está comprendiendo la gran responsabilidad espiritual que tiene la primogenitura como pueblo. Entonces eso a ti te implica la obligación de ver por los débiles en la fe, es decir, aquellos que aún todavía no están entendiendo muchas cosas. Y en eso tiene mucho que ver el cómo habla, cómo dice las cosas. A veces puedes lastimar, herir a la gente y sin darte cuenta. A lo mejor lo que tú dices sí tiene fundamento bíblico, pero muchas veces la forma en cómo se dice podríamos lastimar a las personas. Hay que reflexionar mucho en eso. Yo por eso les animo mucho siempre. Es muy bueno retroalimentarse en comentarios, donde sea, en cualquier foro, no importa si es red social, en otro tipo de foros, hay que retroalimentarse, pero que sea eso. No una discusión en aspectos que algunos no entienden y algunos lo entienden de una forma diferente. Y eso no significa que tengas que como que encajonarte en una idea que ya te enseñaron hace 10 años, ¿no? O sea, de ninguna manera. No puede ser, de ninguna manera puede ser. ¿Por qué? Porque si fuera así, pues habría muchos que ya estuvieran en el paraíso, ¿no? Ya recorrieron la Biblia 2, 3 veces, pues imagínense. No puede ser. Tú recorres una vez la Biblia, cuando la vuelves a recorrer, Dios te va a llevar por aguas más profundas. Tu comprensión avanza. Pero todo esto tiene que ver con este don que el Señor te está dando para ser más sensible en el espíritu. Así es que
la relación que nosotros vemos aquí en el caso de la ceguera de Isaac, con la bendición que quería darles a Esaú, se encuentra en un plano espiritual. Él estaba insistiendo en esta bendición, en esta gran responsabilidad para el hijo que él sabía perfectamente que le estaba causando aflicción. Esto ya lo vimos, ya había pasado. Y seguía, pero ¿por qué? Dice, tráeme del guisado que me gusta. Tráeme del guisado que me gusta. Si ustedes se dan cuenta, hay una gran conexión aquí. Esaú, ¿qué fue lo que hizo? ¿Por qué cosa cambió su bendición, su primogenitura? Por un guisado. Por comida. ¿Y esto qué representa? Esto representa el aspecto material de la vida. Bueno, aquí Isaac, estamos viendo a Isaac, que estaba insistiendo en bendecir, en darle esta gran responsabilidad a Esaú, que ya sabía que no era el idóneo porque le estaba causando muchos pesares por las decisiones que estaba tomando. Sin embargo, dice, tráeme del guisado que me gusta. Hay una relación, pero increíble ahí, entre el padre y el hijo, el patriarca, que en un momento dado estaba teniendo quizás una especie de ceguera espiritual también, porque estaba insistiendo en bendecirle. Sin embargo, aquí vemos la mano de Dios. Y esto que va a hacer Rebeca, o esto que ya está empezando a hacer Rebeca, nos da una gran lección a todos, en el sentido de que tu fe, tu obediencia, también implica de una sagacidad, tal como la enseñó Jesucristo, Yeshua. Lo vamos a ver ahorita. Entonces, aquí lo importante es el tema de la primogenitura y esta ceguera que estábamos viendo, cómo es que Isaac está insistiendo en bendecir a Esaú. Entonces dice versículo 9 de Génesis: ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Fíjense, la pregunta es, si ya no veía él, era muy fácil que se confundiera si realmente la comida que le estaba gustando era la de Rebeca o la de ¿sí? O la de Esaú. ¿Por qué? Porque dice aquí que ella dice, haré de ellas viandas para tu padre como a él le gusta. Ella ya sabía perfectamente cómo le gustaba. Entonces, quizás estaba confundido aquí, o a lo mejor simplemente traía a la casa Esaú, y Rebeca era la que preparaba la comida. En realidad, pues lo que le gustaba era lo que preparaba Rebeca. ¿Te das cuenta? Pero bueno, eso es muy probable, quién sabe. Habré que en un momento haber estado allí. Dice versículo 10, y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Entonces, la razón por la que Rebeca animó a Jacob a suplantar a Esaú, a fin de que fuera él quien recibiera la bendición de Isaac, fue la revelación de Dios. Dios ya le había dicho a Rebeca quién tenía que recibir esa bendición. Acompáñenme un poquito atrás a Génesis 25, por favor. Versos 22 y 23. Y los hijos luchaban, ya está ya a punto de nacer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, fue a orar, fue a consultarle a Dios. Y le respondió el Señor, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Ya te diste cuenta? Entonces, Rebeca tenía es obvio que Rebeca tenía muy claro
¿quién tenía que recibir la bendición de la primogenitura? La pregunta es, ¿por qué no se quedó sin hacer nada? Porque una opción, una probabilidad es de que haya dicho, pues no hago nada y Dios tiene que hacer las cosas. Pero ya hemos visto desde Abraham cómo es que el hombre o la mujer puede en un momento dado llevar a cabo ciertas cosas con un propósito, en base al propósito divino. Aquí Rebeca sabía perfectamente que quien tenía que recibir la bendición de la primogenitura era Jacob, no Esaú. No era solamente porque amaba a Esaú y porque Isaac amaba perdón, al revés. No solamente fue porque Rebeca amara a Jacob e Isaac amara a Esaú, no, sino porque en realidad Rebeca tenía muy presente esta revelación que Dios le dio desde el seno, desde que estaba aún embarazada. Entonces, ¿qué a principio tú puedes aprender? Por ejemplo, tú eres mujer y tú tuviste 3 hijos. ¿Qué puedes tú ver en Rebeca que pudieras tú aprender de ella en este caso? Pues el estar confiada en que la palabra de Dios es perfecta y esa se tiene que cumplir. Entonces, si Dios ya le había dicho que su hijo, el menor, iba a ser mayor que el mayor. O sea, que el mayor iba a servir al menor. Ajá. Entonces, ella confiaba en Dios, en que eso iba a pasar y sobre eso hay que trabajar. Ok. ¿No? Acabas de dar la clave. Sobre eso hay que trabajar. Ajá. Porque muchas veces la actitud que se tiene es no hacer nada. Entonces vemos que en ocasiones sí, en ocasiones... Es parte de tu fe, ¿no? Claro. Es parte de la fe que deposita el Señor en ti, en que tú también esa fe la actúes, la hagas, la lleves a la obra, pues. Porque Dios ya te da tu palabra, te dice lo que tienes que hacer, pero ya tú te tienes que poner a hacer. Así es. Así es. Esto es en ocasiones así, y en ocasiones la propia Escritura nos dice, quédense quietos y vean cómo es que yo hago las cosas. Pero hay que saber discernir. Hay que también saber discernir en qué momento podemos hacer. Por eso es bien importante madurar en la fe. Nosotros siempre le animamos a todo el mundo, no se queden enanos, no nos quedemos enanos, hay que avanzar sanamente, no corriendo, porque no es así, porque no depende de ti, sino que tienes, ¿de qué manera maduramos nosotros? Bueno, cada vez que nosotros meditamos en su palabra, cada vez que meditamos y hacemos conciencia de lo que vamos aprendiendo en nuestro diario vivir, es como nosotros vamos madurando poco a poquito. Y es así como muchos son más maduros que otros. Entonces, estamos llamados a eso, precisamente. Estamos llamados a madurar en nuestra fe. Y eso nos va a hacer entender poco a poco en qué momento podemos nosotros hacer. No porque le queramos ayudar a Dios, no. Sino porque pues eso nunca va a suceder así. Sino porque podemos ver la posibilidad de llevar a cabo ciertas cosas enfilados hacia el propósito divino que ya tenemos entendido. Ahora bien, versículo 11 dice, y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú, mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador. Y traeré sobre mí maldición y no bendición. Vemos aquí que le vino una preocupación a Jacob. Entonces esto a ti te dice claramente que no estaba en su naturaleza el engañar. Vamos viendo desde aquí el contexto real de la suplantación. ¿Ok? Entonces vemos que
él no, si hubiese sido su naturaleza el engañar, entonces pues dijo, no, pues de aquí soy, está perfecto, sí mamá, yo te traigo todo y yo soy el bueno. No, no lo ambicionó de esa manera. Se detuvo Jacob y a su madre misma le dijo, tengo esta preocupación. Le expresó su preocupación. Y eso a ti te dice claramente que en su naturaleza no estaba el ser un engañador, un estafador. Entonces ya desde aquí vas viendo que su nombre, Jacob, primeramente el que toma por el talón y el que suplanta, va en otro sentido, no en el sentido precisamente negativo. Versículo 12. No, 13. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Fíjate qué grado llegó Rebeca, tremendo. O sea, estaba tan segura que dijo, sobre mí sea tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve. Y tráemelos. Una mujer muy valiente, ¿no? Bueno, ¿y qué mujer? O sea, bueno, no siempre, pero esto equivale a cualquier mamá y que hay muchas, y sobre todo en estudiantes de la Biblia hay muchísimas mamás que son esposas y que oran por su familia y claman al Señor porque sus hijos entiendan, quizás si ya son mayores, o porque sus hijos no se pierdan si aún son menores, o porque su esposo tenga el entendimiento y abrace la fe que ella ya está abrazando. Hay muchas mujeres así. O sea, este pasaje a mí me refleja a todas estas mujeres que oran de rodillas ante Dios y claman por su familia. Y tú fuiste una de ellas. Y así es de que cuando nosotros los esposos recibimos este regalazo y lo entendemos, no, de veras que no nos alcance la vida para agradecerle a nuestras esposas por lo que hicieron. Este pasaje que en donde vemos hasta dónde llega el grado de responsabilidad, de firmeza que tuvo Rebeca, nos refleja a todas estas mujeres valientes. Porque en ese trayecto, en ese proceso, en la respuesta, en el tiempo de respuesta de Dios, pues sufre mucho, muchas veces sufre mucho, incluso a grados del divorcio, de querer separarse, y ahí están aguantando como guerreras. Pero la verdad es que vale la pena. Vale la pena. Así es de que la reacción de Rebeca para haber optado por la decisión de que Jacob engañara a su padre, más bien que suplantara a Esaú para recibir la bendición de la primogenitura, tiene que ver con actuar quizás sí, en la carne, sí, pero enfilados, o sea, alineados hacia el propósito divino, hacia este propósito que Rebeca ya le había sido revelado. Y es aquí donde nosotros podemos recordar la enseñanza del Maestro, la enseñanza de Yeshua, que recién lo acabamos de ver en el estudio de Lucas, el Evangelio de Lucas. Porque Yeshua, hablando del siervo malo, enseñó un principio que nos enseña a actuar, tal cual, a no hacer nada, sino que actuar sagazmente. Acompáñenme a Lucas 16, por favor, en sus Biblias. Y el contexto de este pasaje es que Yeshua está hablando de una parábola para dar un principio, para enseñar este principio. Y en la parábola del Señor habla de un siervo que estaba actuando mal y el amo recibe la queja. Entonces el amo le dice al siervo, ¿sabes qué? Pues ya, vas a entregar cuentas. Y vimos en aquel estudio
Lucas capítulo 16, que cuando dice, el Señor se refiere a que el amo le dice al siervo malo, vas a entregar cuentas, es una referencia al tiempo del juicio, de la presencia del trono eterno. Pero en la parábola, el Señor lo aterriza en el aspecto práctico de la mayordomía. El siervo, o sea, el servicio. Y dice a partir del versículo 8, y alabó el amo. Porque, es más, no se los voy a platicar. Déjenme leerles un poquito antes. Lo que pasa es que no quería leerlo todo, pero bueno. Entonces, verso 2. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en las casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Es decir, le estaba haciendo un favor. No con sus propios recursos, sino con los recursos del jefe. Estaba negociando. Y lo vimos en aquel entonces que estaba negociando con el Evangelio, con tal de sacar un provecho. Verso 7. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto sabes? ¿Cuánto debes? Él le dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Dice verso 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. O sea, lo que alabó no fue la tranza, no fue el fraude. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue indebido. Tan lo que hizo el mayordomo como lo que hicieron los deudores, porque se prestaron, estaban en la misma, es decir, ellos eran de la misma condición, el mayordomo y los deudores. Pero lo que estaba alabando el mayordomo era la forma en cómo maquinó, cómo pensó las cosas. Y entonces así dice el Señor. Dice, por haber hecho, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en su trato con sus semejantes que los hijos de luz. Dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Este versículo se ha malentendido, lamentablemente, pero de acuerdo a diversas traducciones y de acuerdo al contexto de todo el capítulo, lo que Yeshua enseñó es, gana amigos, es decir, gánate como amigo al que te va a abrir las moradas eternas, para que cuando se acaben las riquezas injustas, las riquezas injustas son las riquezas materiales. No porque sean injustas, sino porque lo describe de esa manera, porque en contraste con las riquezas divinas. Cuando se acaben estas riquezas, es decir, el tiempo del fin, tengas amigos que te reciban en las moradas eternas. Ellos son los amigos que vas a ganar. Entonces, la enseñanza que nosotros recibimos de parte de Yeshua es actuar sagazmente. Lo que hizo Rebeca fue actuar sagazmente. Ella se movió, ella hizo algo en dirección al propósito divino. Así es de que si Jacob suplantó a Esaú para obtener la bendición de Isaac, y por ello Jacob a partir de entonces se le describe como el engañador, ¿cómo tú lo armonizas? Y esta fue una pregunta que yo hice en el cuestionario. ¿Cómo armonizas lo que dice el siguiente texto? Dice, pero Jacob era varón quieto, que habita en tiendas, y amó a Esaú. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob.
¿Cómo tú lo armonizas? Si vemos, normalmente se dice que Jacob fue un engañador, casi un estafador por haberle robado la primogenitura a Esaú. ¿Cómo se armoniza esto? Bueno, la palabra quieto, esto se dijo en Génesis 25. Sí, es que esto lo vimos anteriormente. O sea, lo que yo quiero es poner en contexto y cuando dice la escritura que Rebeca amó a Jacob y que Isaac amó a Esaú. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo armonizamos esto? Porque dice ahí se describe que Jacob era quieto. ¿Por qué? Porque la palabra quieto, que es la palabra en el hebreo tam, que significa gentil o perfecto. Entonces, ¿cómo es que se entiende o podrías tú entender pues que es un engañador? Entonces, realmente no aplica muy bien la palabra engañador, sino suplantador. Pero ¿en qué sentido? Aquí es lo que vamos a ver más adelante. De manera que esas cualidades justificaron a Jacob de hubiese sido el preferido de Rebeca, por ser un hombre gentil o perfecto, que es como se le describe con la palabra quieto, porque en el hebreo eso es lo que significa. Entonces, cuando vemos lo que significa la palabra quieto, entonces vemos que es el contraste de Esaú. Era un salvaje Esaú. ¿Sí? Entonces, esto una vez más confirma la forma en que actuó Rebeca, como diciéndole a Jacob acerca de lo que tenía que hacer para confirmar en Jacob que recibía la bendición. Ahora bien, hay algo que tenemos que tener muy en claro. Fíjense, independientemente de lo que hizo Rebeca, tuvo que haber sido confirmada por Dios esta bendición. Vamos a ver que en el momento en que Isaac da la bendición, él supo que estaba siendo respaldada por Dios en ese momento. Por eso tuvo mucho miedo. Vamos a ver que le dio miedo a Isaac cuando se dio cuenta de que no había bendecido a Esaú. No por no haberlo bendecido a él, sino porque supo que había bendecido a otro y que en ese momento de la bendición estaba siendo respaldada por Dios. Vamos a verlo más adelantito. Pero bueno, un ejemplo de que Dios, a pesar de que no aprueba la mentira, cuando se trata de un bien tutelado con mayor importancia en el plan divino, aún así el Señor respalda determinados acontecimientos. Lo vemos con lo que sucedió con las parteras en Egipto. ¿Te acuerdas? Cifra y Fua. Acompáñenme a Éxodo 1, por favor. ¿Qué fue lo que sucedió? Ellos recibieron una orden. Fíjense. Éxodo 1, del 15 al 22, dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaban la vida de los niños. Es decir, en base al plan de Dios, en base al temor de Dios, ellas desobedecieron. Literalmente, desobedecer no es lo correcto. Y les estaba diciendo, les estaba dando la orden una autoridad. Y nosotros ya entendimos, ya aprendimos, incluso está confirmado por el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que Dios establece a las autoridades
y hay que someterse a las autoridades. Entonces bien podría decir, bueno, estuvieron mal porque desobedecieron a las autoridades. Sin embargo, vemos cómo es que hay una justificación. ¿Y cuál es la justificación? El temor a Dios. Desobedecieron, literalmente desobedecieron. Entonces, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Porque se dieron cuenta que estaban desobedeciendo, y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Una vez más, no solamente desobedecieron, sino que están diciendo una mentira, literal, tal cual. También a lo mejor era verdad que las mujeres hebreas eran más fuertes. Ok, eso por tú que sí, en ese sentido. Pero literalmente dice que temieron a Dios. Y esa fue la razón. Pero en realidad esto fue una excusa de que las mujeres hebreas daban a luz. En realidad desobedecieron. Primero desobedecieron y después mintieron. Pero finalmente no fueron juzgadas. El Señor permitió esto. Verso 20 dice, y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Ahí está la bendición. O sea, ellas actuaron, ¿cómo actuaron? Sagazmente. Pero sagazmente no en tu propio beneficio. Sagazmente con miras a cumplir el propósito divino. Y en este caso, pues fue el temor a Dios lo que las hizo actuar así. Y otro ejemplo, y hay muchos ejemplos en la escritura, por ejemplo, Rahab, la prostituta, que mintió también, pero en base a esa mentira salva la vida de estos israelitas. Y fue bendecida también. Hay muchos casos, pero tenemos que tener mucho cuidado en este concepto. ¿Por qué? Porque no significa pues que te la vas a andar que te la vas a pasar mintiendo y engañando, porque dices, no, pues ese es el propósito divino. No. Hay que tener madurez y sensatez y mucha prudencia en esto, porque también tiene que ver con como les comentaba en un principio, tiene que ver con madurez espiritual. Y esa madurez espiritual te va a decir a ti que lo que estás haciendo no es por tu beneficio propio, o no es porque es el anhelo de tu corazón, porque igual te puede engañar tu corazón, sino que tiene que ver con un plan mayor, de mayor importancia. Y para discernir esto, lo más fácil es que te des cuenta que no te va a beneficiar a ti nada más, sino mayormente a tu prójimo o a muchos más. Verso 14, regresamos a Génesis, dice, entonces él fue y los tomó y los trajo, los cabritos, y a su madre, y su madre hizo guisados, como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con pieles de los cabritos, de los mismos cabritos que guisó. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces, bueno, y aquí fíjate qué interesante, ¿no? Porque aquí lo está cubriendo de pieles. Y bueno, puedes alegorizar infinidad de cosas, desde el tabernáculo. ¿Recuerdas que el tabernáculo en el desierto fue cubierto con pieles también? Y bueno, lo que implica, ¿no? Pero bueno, verso 18, entonces ese fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, y mira aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Aquí estamos viendo claramente que está mintiendo, ¿ok? He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, fíjense, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío?
Y él respondió, porque el Señor tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Segunda mentira. Verso 21. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Aquí te está dando claramente cuenta que Isaac se dio cuenta, o sea, ya se dio cuenta que estaba algo raro. Dos cosas. Y ahorita vamos a ver que estaba escuchando la voz de Jacob, no de Esaú. Entonces no solamente fue un indicio, fueron varios. Verso 22, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. ¿Te das cuenta a qué grado llegaba ya su ceguera? Sí. Que puedes no ver, pero la escritura no dice que estaba impedido de su olfato, o no estaba impedido, que estaba impedido de sus sentidos, o de su oído. Y sí lo escuchó, pero escuchó a Jacob, no escuchó a Esaú. Ya tenía varios indicios. Verso 23, y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo, y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Una vez más. Y Jacob respondió, yo soy. Imagínate el temblor que tenía en ese momento Jacob. Así es de que los indicios, por lo que podemos, de todos esos indicios podemos concluir que lo que hizo Jacob para obtener la bendición de Isaac, por el consejo de su madre, fue prosperado. Sí, fue prosperado, y aquí tú lo estás viendo. De otra manera se hubiera detenido Isaac. Ya eran varios indicios. A ver, espérame, ¿no? Y lo he llamado a Rebeca, ¿no? Confírmame, o sea, pero no, simplemente confió. Pero eso no es natural, no es normal. Entonces esto que estaba haciendo fue prosperado por Dios. ¿Sí? Porque todas las dudas que tenía Isaac acerca de de que si en realidad se trataba de su hijo Esaú, a pesar de que incluso no escuchó la voz de Esaú, de Jacob, pues es claro que ahí estaba obrando Dios. Y es ahí donde tú debes de entender cuando la sensibilidad espiritual la tienes o no la tienes. Y en este caso Isaac no la tenía ya. En ese momento no la tenía. Estaba teniendo una ceguera espiritual también. Verso 25. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, aquí mucha atención en la bendición, porque en esta bendición, va implícito el destino de Israel, pero también de la descendencia de Esaú. Fíjate. Dice, le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Dios, pues, te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Fíjate qué tremenda bendición. Esta bendición constituye entonces una profecía que involucró tanto a Jacob como a Esaú en sus respectivos destinos como naciones. Por lo que eso es una prueba más que incluso la forma en que actuaron Rebeca y Jacob fue prevista por el Señor para cumplir sus planes. Entonces, aquí tú te puedes dar cuenta que va en ascenso
la prosperidad en lo que hicieron, tanto Rebeca como Jacob. No va en retroceso, ni mucho menos. Verso 30. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob. Y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados, y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito. Aquí está la confirmación. Él supo, Isaac supo que había estado Dios en ese momento. La escritura donde dice que Isaac se estremeció, dice que Isaac se estremeció grandemente cuando supo que había recibido la bendición. La palabra hebrea para estremeció es la palabra karat, que significa temblar con terror y espanto. Imagínate cómo se puso Isaac. Imagínate lo terrible que ha de haber sentido en ese momento. ¿Tú por qué crees que se estremeció? Simplemente, ¿por qué no lo bendijo? Porque supo que había estado Dios con él en ese momento, que Dios había prosperado esa bendición, había estado detrás de esa bendición. Lo anterior significa que Isaac no se enojó. Cualquiera se hubiera enojado, pero no, Isaac no se enojó. Tuvo mucho miedo, porque al decir yo lo bendije y será bendito, fíjate qué importante es esa expresión. Es una expresión que refiere el hecho contundente de que Isaac supo que cuando dio la bendición, de que estaba siendo confirmada de parte de Dios. Por eso se estremeció, por eso tuvo mucho miedo. Y por eso dijo, lo bendije y será bendito. Punto. Esto Isaac lo supo en el espíritu, por eso tuvo mucho miedo. Lo supo en el espíritu. Y eso es a lo que nosotros apelamos, es a lo que nosotros anhelamos, a tener esa gran sensibilidad espiritual que en un momento dado puede ser de mucha importancia. A pesar de que tenía una ceguera espiritual, a pesar de que tenía una ceguera física, en ese momento Dios le permitió tener la sensibilidad espiritual para saber que estaba haciendo Él, Dios mismo, que estaba respaldando esa bendición. Verso 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una grande y muy amarga explicación y le dijo, exclamación, y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Imagínate, se le fue la oportunidad. Cuando leemos que Esaú, con una expresión de amargura, le haya dicho a su padre, bendíceme también a mí, Padre mío, espiritualmente implica que Esaú, al vivir una vida alejada de Dios, desconocía las implicaciones espirituales de la bendición de la primogenitura, y que en realidad solo esperaba recibir beneficio material de la primogenitura. Si ya vimos que desde el principio desechó la primogenitura por un plato de lentejas, entonces lo que estaba anhelando, ¿qué crees? De la primogenitura, ¿qué era? La doble porción, que implica que en aquel entonces se llevaba a cabo para la primogenitura. ¿Por qué? Porque además de la bendición y la responsabilidad espiritual de la familia, también cargaba el primogénito con ver por el bienestar material de la familia. Entonces recibía doble porción. Así es de que Esaú ignoraba que en realidad es Dios quien afirma y confirma la bendición de la primogenitura como la bendición que implica
una responsabilidad garante, de la familia y de los descendientes. Una persona que considere que puede ser primogénito en una familia, por ejemplo, una familia común, cualquiera, pero que esté entendiendo la gran responsabilidad de la primogenitura espiritual. Es bien importante que considere todas estas implicaciones. Porque la primogenitura espiritual le da a quien la anhela, y a quien la recibe de parte de Dios, pues una gran responsabilidad. La gran responsabilidad de velar por el bien espiritual de la familia. Y bueno, el contexto, en sentido en el origen, pues bueno, estamos hablando de gente temerosa de Dios. Hoy en día, uno de los conflictos en este tema tiene que ver con ya el contexto actual en el que nos encontramos. Venimos de un contexto gentil que desconocemos a Dios, que desconocemos toda la escritura, que nos conocemos toda la escritura, y que poco a poco estamos entendiendo el propósito divino, pero que mantenemos este anhelo, pero no es al parejo, no es al mismo tiempo en una familia. Entonces es ahí donde nosotros podemos encontrarnos con el problema de que pues algunos de los hijos pues quizás no entienden el tema de la primogenitura y la gran responsabilidad que tiene. O es muy fácil para de repente a unos hijos o hijas, sin importar si sea hombre o mujer, que digan, pues bueno, yo tengo que ver espiritualmente por mi familia, o yo quiero hacerlo, o yo anhelo como lo anheló Jacob. El asunto es que tiene una gran responsabilidad. Por supuesto que anhela algo muy hermoso, algo muy bonito, pero que implica una gran responsabilidad, incluso muchas veces un gran sacrificio. Tiene que ver con toda la enseñanza de Yeshua a sus discípulos acerca de aquel que quiera ser el mayor. ¿Por qué? Porque es el que tiene que servir, es el que tiene que poner, que estar dispuesto incluso a recibir desprecios, a recibir maltratos de parte de aquellos mismos a quienes está sirviendo, pero aún así mantener esa gran responsabilidad espiritual. Así es de que bueno, el tema de la primogenitura pues es muy importante, pero vemos aquí que Esaú pues no estaba entendiendo y le dice, pues bendíceme a mí también. No entendió. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. La cuestión es esta, de que lo que está ignorando Esaú, de acuerdo a lo que está diciendo, es que Esaú, si tú lees el texto, lo ve como algo separado. Primero me robó mi primogenitura y ahora mi bendición. Lo que está ignorando es eso, precisamente, que estamos hablando del mismo tema. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque cuando le dio el plato de lentejas fue un trato entre ellos. Sí, haz de cuenta que ahorita tus hijos dicen, no, sí, yo voy a ser el primogénito. Sí, está bien, tú encárgate de la responsabilidad espiritual. Es un trato entre ellos. Esto tendría que haber sido confirmado por Dios. Y ese es el momento en que era. Pero Esaú, sin entender la magnitud y la profundidad de esto, lo toma como algo separado.
y tergiversado, porque realmente no se la robó la primogenitura, él se la regaló. No fue honesto. No fue honesto, exactamente. Y bueno, verso 37. Perdón. Dice, y aquí ahora ha tomado mi bendición y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos, a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? O sea, estaba tan entendido Isaac de la confirmación de la bendición que ya lo daba por hecho. Lo dio ya por hecho. El que Jacob le haya dicho a Esaú, yo le he puesto por señor tuyo, es el indicio más contundente de que Isaac supo que la bendición que le había dado a Jacob había sido confirmada por Dios mismo en ese mismo momento y que sería prosperada, ya que esto es una prueba muy clara de que cuando se trata de los planes divinos no hay absolutamente nada que salga del control de Dios. O sea, pudieras tú pensar, no, pues es que ahí se adelantaron, se hubieran esperado. Absolutamente no. Todo estuvo previsto por el Señor. Esa es la prueba y el firme indicio. Así es de que, bueno, el nombre de Jacob, ahora bien, vamos a ver el tema del nombre para poder comprender mejor, un poquito mejor, el propósito y en base a por qué razón le pusieron por nombre Jacob. O sea, no solamente por el tema de que cuando nacieron los dos salió prensado del talón, sino que tiene una implicación espiritual también más profunda, porque la palabra en hebreo para Jacob es la palabra akab, que significa atrapar por el talón, pero también tiene que ver con circunvalar, como haciendo tropiezos. Entonces, en el contexto de este capítulo entendemos mejor el significado del nombre de Jacob, pues si su propósito fue vencer a Jacob de la carrera, en esta carrera hacia la primogenitura. Haz de cuenta, un ejemplo, por ejemplo, tú estás compitiendo en una carrera y resulta que en esa carrera tú puedes llevar a cabo ciertos actos para lograr ganar, tomarle ventaja a tu contrincante. De entrada te lleva ventaja, ya va al principio. En la carrera hay uno que está al principio, uno que es primero, el primogénito. Es el plan. Pero tú anhelas ser el primero. En esta carrera, tú puedes llevar a cabo ciertas cosas, se te permite llevar a cabo ciertas cosas con tal de ganarle la posición. Es decir, cuando tú logres esto y ponerte en primer lugar, lo que estás haciendo es suplantarlo del primer lugar. Es eso. Es en ese simple sentido el nombre de suplantarlo. Estás suplantándolo, pero porque le llevaste ya la ventaja en la carrera. Entonces, en este contexto, hazte cuenta que Jacob le hace una zancadilla a Esaú, finalmente, para vencerlo. Entonces Jacob tomó por el talón a Esaú, ¿sí? Le hace la zancadilla, lo toma por el talón y suplanta para recibir el galardón de la primogenitura. Es eso, es ese contexto. Actuó en base y apoyado de su madre, actuó sagazmente. Así es de que ese galardón que obtiene Jacob, pues es la bendición de Dios, que recibe a través de su padre, Isaac. Y bueno,
un aspecto que podríamos nosotros considerar como una alegoría también muy hermosa es en el sentido de lo que sucedió con estas ropas que recibe Jacob. De la misma manera en que Jacob fue vestido de estas vestiduras específicas, dice la escritura que Rebeca tenía los vestidos preciosos de Esaú. Qué curioso, ¿no? Que dicen los vestidos preciosos de Esaú. Los tenía en su casa. Y Jacob es vestido con esos vestidos preciosos para recibir la bendición de su padre. De manera que nosotros, si podríamos nosotros hacer una analogía de esto que hizo Jacob, en nuestra condición de pecadores, hemos encontrado la aceptación de Dios, ¿sí? La aceptación ante Dios y recibimos su bendición porque hemos sido revestidos de la santidad de su nombre a través de su primogénito, del unigénito de Yeshua. Por cuanto estamos vestidos con ropas de salvación que recibimos de Él, venimos así ante el Padre por méritos de su Hijo, no por méritos propios. Isaías 61, 10, 11. En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así el Señor Dios hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Lo que sucedió con Jacob fue que él anheló ser revestido de esta justicia, más que los vestidos físicos preciosos con los cuales su madre lo vistió, con las acciones de justicia que vendrían después a partir de esta confirmación de la bendición de la primogenitura, que es precisamente, ¿y en qué momento crees tú que se confirma y se sella esta primogenitura? Lo vemos más adelante, cuando Jacob lucha con el ángel. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? En ese momento le cambia el nombre de Jacob y le pone por nombre Israel. Ahora te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. Entonces, entender el tema de la bendición y la primogenitura es muy, muy importante. Versículo 38, y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Bueno, estaba literalmente deshecho. Hebreos 12, 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Cuál es la enseñanza? De acuerdo a lo que sucedió aquí con Esaú, que hasta lloró por la bendición, estaba arrepentido después de haberla rechazado, pero el escritor de la carta a los Hebreos dice: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué significa esto? Todos tenemos esta gran oportunidad. Todos, absolutamente, los que estamos siendo injertados a la nación del Israel de Dios, que está en las naciones, en todo el mundo disperso, de tomar esta bendición, de ser parte del primogénito de Dios. De manera que no te pierdas de esta gran oportunidad, no la deseches y tómalo con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. Es algo muy serio que por nada deberías de tomarlo a la ligera. Hay momentos alegres, hay momentos bonitos, pero hay momentos en los que tienes que considerar
la reverencia del temor a Dios acerca de este tema. Si tú no tienes, no has adquirido, cuando Dios te ha puesto la oportunidad y por falta de sensibilidad espiritual, por falta de esta seriedad en ese tema, lo desprecias, simple y sencillamente pudiera ser que te pase lo que a Esaú. Aunque llores, simplemente ya no vas a poder tener esta gran bendición. Verso 39, entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Es decir, aquí vemos que la bendición que está recibiendo Esaú es de que iba a estar sirviendo todo el tiempo a su hermano, a las descendencias de Jacob. Pero iba a haber un momento en que iba a romper ese yugo. O sea, se iba a liberar la descendencia de Esaú. Así es de que en esta parte final de la bendición de Isaac implica que llegaría este momento, y esto más o menos en la historia se da en el año aproximadamente el 890 antes de Yeshua, y queda registrado en la escritura también como un hecho histórico. Vamos a Segunda de Crónicas, acompáñenme por favor a Segunda de Crónicas 21, del 5 al 10. Esto sucede en el reinado de Joram. Joram, un rey. Ajá. Segunda de Crónicas 21, del 5 al 10. ¿Sí puedes leerlo, por favor? Sí, cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Mas el Señor no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá. Aquí está la rebelión de la descendencia de Esaú. ¿Por qué? Porque es Edom. ¿Ok? Y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo Libna se liberó de su dominio por cuanto él había dejado al Señor su Dios, el Dios de sus padres. Hasta ahí, ¿ok? Vemos cómo es que proféticamente se cumple la bendición que le da Isaac a Esaú. Finalmente los descendientes de Jacob perdieron su autoridad sobre Edom, sobre Esaú, la descendencia de Esaú, por haber pecado, como lo vimos. Estamos viendo aquí cómo es que dice la Escritura que Dios no destruyó a Judá a pesar de todo el pecado, solamente por la promesa de David, pero no por ellos. Y mucha gente se confunde pensando que es por ellos. No, de ninguna manera. Tenemos un mandamiento y ese mandamiento es orar por Judá y por Jerusalén. Hay que hacerlo siempre. Pero no podemos olvidar o no podemos confundir de repente como que esto no sucedió. Son hechos históricos y finalmente profecías cumplidas. Verso 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. Imagínate, lo que sucedió ahí fue que este acontecimiento pues generó en Esaú un resentimiento muy grande, un resentimiento que con el paso del tiempo se convirtió en odio. Y muy a pesar de que pasaron los años y después que se volvieron a encontrar, ya no hubo problema. Vemos que en las descendencias, sí, en las descendencias se generó un desprecio.
un desprecio muy fuerte. Es decir, la descendencia de Esaú, entre la descendencia de Esaú y la descendencia de Jacob. Y fueron, verso 42, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió allá y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz una vez más. Levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán. Recordarán que precisamente en aquella zona fue a donde fue a buscar esposa el siervo de Abraham para su hijo, ¿te acuerdas? No quiso que buscaran esposa ahí mismo. El temor era precisamente ese, ¿no? El tipo de personas que estaban viviendo ahí. Verso 44, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Lamentablemente vemos en la escritura que ya no volvieron a verse. Su mamá, Rebeca, ya no volvió a ver a Jacob. Verso 45, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho, yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het como estas, de las hijas de otra tierra, de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Imagínate, o sea, estaba muy desilusionada de este trato de las esposas de Esaú. Las influencias de las hijas de Het en Esaú quizás tuvo que ver mucho en la razón por la que Rebeca estuviera fastidiada. De manera que aquí el principio o el aprendizaje que nosotros podremos tener es que como hijos procuremos ser una bendición a la familia a la que nos unimos y no una maldición. Seamos hijos o seamos hijas o sean hijas, que seamos una bendición, que no seamos una carga, sino por el contrario, que siempre busquemos el bien de todos aquellos de la familia a la que nosotros estamos llegando. Eso es muy, muy importante y créanme que a eso estamos llamados. Porque en quien recae la primogenitura, como la responsabilidad espiritual, tiene el propósito de enseñar a ser de bendición. ¿Ok? Señor, gracias por este tiempo de estudio, de reflexión en tu palabra. Gracias por estar con nosotros, bendito Rey. Te rogamos que te quedes con nosotros, que permitas que este tiempo siga siendo de bendición y de mucha edificación, Señor. Gracias por toda tu enseñanza, por los principios que estamos aprendiendo cada día de tu Torah. Te rogamos que tú continúes fortaleciendo, confirmando y afirmando la bendición de la primogenitura en el Israel que estás reuniendo de todas las naciones, Señor. Gracias por la vida de nuestros hijos, de las familias de Israel. Y te rogamos que tú les bendigas, Señor, a todas nuestras descendencias, que pongas en ellos la conciencia de la primogenitura para que ellos también entiendan la gran responsabilidad, pero también el gran anhelo al que pueden aspirar, la primogenitura y la bendición, la gran responsabilidad de la bendición para la familia, Señor. En el nombre de Yeshua te damos gracias. Amén. Amén.